Muy buenos días, San Pedro de Macorís, el este de la República Dominicana y el mundo. Le damos las gracias a cada uno de los hermanos y amigos que cada domingo se mantiene fiel escuchando el lucero de la mañana. Damos gracias al Señor de que podemos llegar a ustedes a través de este espacio. Y en el día de hoy estaremos haciendo enlace con nuestro querido hermano y maestro, Dr. Hugo Hatlin, quien estará entrevistando a uno de los pastores de nuestra iglesia. Y a raíz de que el mes de septiembre es el mes de la Biblia, queremos ver algunos temas de importancia con relación a la palabra de Dios. Así que manténgase en sintonía con nuestra programación de hoy, porque ahora vamos a una pequeña pausa comercial. Acorde con los adelantos de la odontología y la tecnología, el Centro Dental García se renueva. El más moderno centro odontológico de todo el este. Los odontólogos con la actualización que buscas para la solución de tu problema. Ortodoncia, periodoncia, endodoncia, odontopediatría e implante están a tu servicio. Lo más avanzado en rayo X, panorámica y el más completo y rápido laboratorio. Visita nuestro depósito dental. Tu sonrisa es tu mejor presentación y tienes que cuidarla. Aceptamos los más reconocidos seguros médicos. General Duvergé, número 96. Teléfono 809-529-7274 y 809-526-7736. Centro Dental García. Profesionales al servicio de tu salud bucal. Ya llegó a San Pedro de Macorís Ideas Teacher, donde tus ideas las convertimos en realidad. Somos la solución al diseño de los teachers de tu taller, conferencias y demás. Ofrecemos diseños para gorras, camisetas, serigrafías, polochers, corte en vinil, diseños de logos, teacher personalizados, transfer y bordados, ventas de tintas textiles y mucho más en grandes y pequeñas cantidades. Llámanos a los teléfonos 829-912-2900, 809-526-6458 o al 829-337-6660. También puedes escribirnos en el Facebook Ideas Teacher o al correo electrónico antoniocruz2812@yahoo.com. Estamos en la calle Emilio Morer, número 18, en Villa Velázquez. Ideas Teacher, donde tus ideas las convertimos en realidad. Ya regresamos con más de El Lucero de la Mañana. Estamos conversando con el hermano Vladimir Aquino, pastor de la iglesia de Las Caobas en San Pedro de Macorís, acerca del tema de la veracidad de la Biblia. Pero queremos profundizar un poquito más acerca de lo que es la veracidad de la Biblia. Queremos hoy hablar de la inerrancia de la Biblia. ¿Es la Biblia realmente no tiene errores? ¿Es la Biblia realmente veraz? Pues eso queremos conversar en el día de hoy. El propósito que queremos demostrar en todas estas secciones es demostrar o dar evidencias de que la Biblia es veraz. Pero en este momento queremos no solamente hablar de la veracidad, que ya demostramos que realmente la Biblia es la palabra de Dios. Ahora lo que queremos es hablar o desarrollar el tema de la inerrancia de la Biblia. Yo creo que muchos teólogos han señalado la inerrancia de la Biblia como una doctrina. ¿Es así? Es así. Y creo que me señalabas tras bastidores que esta es una doctrina moderna, una doctrina nueva, en la cual me imagino yo es fundamento de todas las otras demás doctrinas. Porque si no tomamos como fundamento la palabra de Dios, que es infalible, entonces todo lo otro sería erróneo. Es correcto. Por eso quisiéramos entonces hacerte la siguiente pregunta. En relación a esto, ¿qué significa que la Biblia es inerrante? Bien, pudiéramos responder de dos formas diferentes. La manera más simple de responder esta pregunta es decir que la Biblia no contiene errores en sus manuscritos originales. Cuando los teólogos hablan acerca de la inerrancia de la Biblia,
hacen siempre mención de los manuscritos originales, porque hay tantas copias de los manuscritos originales disponibles hoy en día. Eso es de las copias de los originales. Correcto, son copias de los originales. Y en esas copias bien pudieran aparecer diferencias entre ellas, pero los teólogos hacen siempre mención de que la Biblia, la inerrancia de la Biblia es en relación con los manuscritos originales, de los cuales no existen. O sea, para que se pueda entender, no estamos hablando de esas traducciones que tenemos, el libro de Biblia que tenemos, que pudieran haber en diferentes versiones algunos errores. Estamos hablando de la inerrancia en el sentido de la palabra original, que después fue traducida en muchos idiomas. Correcto, tal como Dios la reveló a los autores originales, la Biblia es inerrante. Cuando Dios habló al apóstol Pablo y le inspiró al apóstol Pablo, por ejemplo, a tomar una cita de un profeta, un poeta griego de su época, al escribirle a los hermanos en Colosas y mencionar que los cretenses son glotones, malas bestias, esa cita que hace el apóstol Pablo, si bien es cierto que su autor original no fue inspirado por Dios para hacerla, Dios inspiró a Pablo a usar esto para describir a los cretenses. No fue un error de Pablo, no es un error de traducción, no es un error porque alguien decidió ponerlo ahí. Dios decidió que era necesario para la inspiración tener ese concepto. O, por ejemplo, cuando en el Nuevo Testamento se usa el escritor de Judas, al escribir en su epístola universal, cita libros apócrifos, libros que no se consideran como inspirados, y toma historias en 2 ocasiones de estos libros para resaltar lo que está enseñando. No está Dios afirmando que todo lo que escribieron los autores que cita, por ejemplo, de la vida de Moisés y otros, no está diciendo que todo lo que ellos escribieron es palabra de Dios inspirada, pero sí Dios inspiró a Judas a tomar esas palabras para resaltar un tema en la Biblia. Correcto. Perfecto. Y la inspiración consiste en eso. Entonces, exacto, la inerrancia puede ser definida desde el punto de vista, digamos, negativo, como que carece de errores en sus manuscritos originales. Ahora bien, creo que hacemos mucho mejor cuando pensamos en la inerrancia en el aspecto positivo. ¿Qué significa? Que la Biblia carece de errores. La Biblia carece de errores, pero la afirmación de esto, el aspecto positivo de esto, es que la Biblia es verdad. Lo vimos en el programa anterior y debemos enfatizarlo nuevamente. El aspecto positivo de la inerrancia es que la Biblia es verdad. Porque es de Dios. Es de Dios. Es la exposición del mismo Dios. Correcto. Y dice, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos en Roma, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Ahora, en ese sentido, entonces podemos señalar lo siguiente, o preguntar lo siguiente. La Biblia es veraz, pero la Biblia enseña, o mejor dicho, toda la Biblia, el contexto bíblico completo, enseña acerca de esa inerrancia de ella. Excelente, sí. Probablemente la mejor manera, la manera que considero más fácil de abordar esto, es como cuando hablamos de una biografía autorizada. ¿Qué es una biografía autorizada? Un escritor decide escribir acerca de un personaje famoso de actualidad, la biografía, la historia de la vida de esta persona, y cuenta con el apoyo de aquel de quien está narrando. Por ejemplo, alguien decidiera hacer una biografía de nuestro presidente actual, Danilo Medina Sánchez, y cuenta con la aprobación de él. Por lo tanto, el hecho de que cuente con la aprobación de él y que en el libro diga a sí mismo biografía autorizada, ya es suficiente para entender de que para aquel de quien se habla en ese libro, todo lo que se dijo ahí es verdad, porque él lo autorizó, él está de acuerdo. Igual ocurre en la Escritura. O sea, nosotros observamos en la Biblia completa que hay definitivamente la creencia en ella misma de que ella es más que palabra de hombres, ella es palabra de Dios. No solamente ocurre cuando los profetas en el Antiguo Testamento empiezan a decir así dijo Jehová. No es como solamente con el Nuevo Testamento cuando Jesús dice el Hijo del Hombre o habla parábolas y enseña cosas. Es algo que está intrínseco, es natural a la Escritura, el asumir que ella es
palabra de Dios y que por lo tanto es inerrante. El Señor Jesús, hablando acerca de la palabra de Dios, hablando acerca de la ley en el Antiguo Testamento, pero definitivamente hablando de la palabra de Dios en sentido general, en Mateo el capítulo 5, versos 17 y 18, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. El Señor está hablando de toda la palabra y está haciendo referencia a las cosas minúsculas y a las cosas que quizás para nosotros son insignificantes. Y el Señor está diciendo que aún esa cosa más pequeña, que parece ser más insignificante para nosotros, es verdad, es veraz y habrá de tener un cumplimiento en el plan que Dios tiene hacia el futuro. Qué bien. Es lo que dice entonces el salmista, la afirmación del salmista en el Salmo 119, versículo 160. Dice: la suma de tu palabra es verdad, y cada uno de tus justas ordenanzas son eternas. Así es. Entonces enseña la Biblia misma su inerrancia. Así es. Podemos afirmar sin ningún tipo de duda de que la Biblia enseña ella misma su inerrancia. Dios se ocupa de darnos la seguridad de que lo que Él está revelando es su palabra. De hecho, Dios es tan cuidadoso con esto que cuando cuando Moisés es inspirado por Dios a escribir el Pentateuco, el Señor habla de características que debe de tener un profeta, aquel que dice traer palabra de Dios. Y la evidencia número uno es que lo que dice se cumple. Si lo que profetizó en el nombre de Dios no se cumplió, entonces esta persona no usó verazmente la palabra del Señor y aún el castigo era la muerte. Por lo tanto, pocas personas habrían de aventurarse a tomar un oficio profético en el Antiguo Testamento. Dios es bastante celoso con este asunto. Y una evidencia entonces de la inerrancia de la Escritura es la carencia de contradicciones, el cumplimiento de las profecías. Nosotros podemos encontrar que las profecías bíblicas que ya tuvieron cumplimiento son fieles en cada detalle, hasta en el más mínimo, como dijo el Señor Jesús. Recuerdo siempre, Flavio Josefo menciona en su libro Antigüedades de los Judíos, siendo Flavio Josefo judío mismo, él escribió en el primer siglo de la era de la Iglesia. Y Josefo escribe acerca de lo que ocurrió cuando Alejandro Magno iba camino a sus guerras con los persas y el oriente. Dice que necesitaba atravesar Jerusalén, y en aquel entonces no era que pedían permiso para pasar, ellos iban conquistando y devastando todo lo que encontraban a su paso. Abriendo paso. Correcto. Entonces Alejandro estaba ya frente a Jerusalén, listo para entrar a Jerusalén, guerrear y conquistar. Y sin embargo, no fue necesario nada de esto, porque lo cuenta Josefo, que los sacerdotes salieron al encuentro del ejército de Alejandro con copias de lo que escribió Daniel acerca de la vida de Alejandro Magno, cientos de años antes de que Alejandro Magno existiera, naciera. La Biblia había profetizado ya cómo Alejandro Magno iba a levantarse, iba a tener un imperio, iba a conquistar, iba a avasallar. Gran león. Y eso provocó en Alejandro Magno sorpresa y respeto, de forma tal que él decidió no tocar Jerusalén y seguir derecho a sus guerras. De hecho, eso siguió después con sus generales, después de la muerte de Alejandro Magno. Correcto. Ptolomeo y demás. Porque estaban ellos también referenciados en la profecía. Exactamente. Entonces ellos tomaron confianza en lo que estaban haciendo. Y cito un ejemplo más en cuanto a profecía, es el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Cuando nosotros observamos la vida de Jesús, nos damos cuenta de que nuestro Señor bien pudo haber manipulado algunos aspectos de su vida para cumplir algunas profecías del Antiguo Testamento. Pero son tantas las profecías que se cumplen en nuestro Señor Jesús que es imposible, es realmente imposible no observarlas, estar sorprendido, maravillado y entender que la Biblia tiene un valor superior. La Biblia es mucho más que un simple libro. Cuando
vemos cada una de estas profecías, desde las que tienen que ver con el lugar de su nacimiento, el tiempo de su nacimiento, los acontecimientos de su niñez, la muerte de los niños ordenada por Herodes, los aspectos relacionados con su ministerio terrenal, con su muerte en la cruz, la pasión de esos últimos días, la resurrección suya. Muchas de esas cosas están profetizadas en el Antiguo Testamento. Y alguien calculó una vez la posibilidad de que se cumplieran al menos 9 profecías de esas en una persona. El número es tan grande que resultaría ridículo mencionarlo aquí. Pero la ilustración que hace es una persona que se gana la vida haciendo análisis estadístico. Y esta persona dice que sería similar a llenar todo el estado de Texas con monedas de $0.25, 25 centavos de dólar, hasta la altura de 1 metro aproximadamente. O sea, llenarlo todo el estado completo, el estado más grande de Estados Unidos, uno de los más grandes, donde la República Dominicana cabe varias veces. Llenar ese estado por completo de monedas de 25 centavos de dólar a una altura de por lo menos 1 metro, habiendo yo marcado una, decir, bueno, esta moneda yo la voy a encontrar. La marqué, la tiré con las otras, la mezclé bien y luego a la primera yo tomo una moneda y esa era la que yo marqué. La aguja en un pajar. Correcto, la famosa aguja en un pajar. Y en Jesús se cumplen estas profecías cabalmente. Entonces, no hay posibilidad de que haya error en un planteamiento como ese. Qué bueno esta ilustración, qué bien. Bien, eso nos debe llenar de gozo nosotros ya saber, conocer esto, que el libro que tenemos es un libro fehaciente, que es un libro que no tiene error en ese sentido. Pero siguiendo entonces, que si la Biblia ella misma nos enseña a nosotros su inerrancia, entonces pudiéramos entender a través de otra pregunta, ¿qué pasa? Ya en el sentido que tú comentaste, que Dios es celoso en relación a esto, con aquellos que no creen así. Entonces, ¿qué pasa en el sentido ya actual? ¿Qué pasaría con aquellos que enseñan, que señalan de manera siempre habitual que la Biblia tiene error? O sea, ¿cuál problema se mete o qué pasaría desde el punto de vista práctico los que enseñan que la Biblia tiene error? Bueno, primero, decir que la Biblia tiene error es entender que Dios tiene error. Y sé que hay muchos que dicen ser cristianos evangélicos hoy en día que niegan la infalibilidad de la Biblia en el sentido de que no tiene errores. Pero probablemente no se han detenido a pensar que un planteamiento como ese no solamente debilita un aspecto de la fe, más bien debilita toda la fe. Porque si la Biblia contiene un error, solamente un error, si podemos decir que en la Biblia hay un error, ese error sería suficiente para que yo cuestionara todo lo demás. Y decir que la Biblia tiene un error sería entonces también afirmar que Dios tiene un error. Eso no solamente es ignorancia, eso es pecado. La Biblia nos enseña que Dios es luz y no hay tinieblas algunas en Él. No hay absolutamente nada errado en Dios. Y aun cuando Dios eligió hombres para que ellos fueran los portavoces de su palabra y ellos fueran los que escribieran su palabra, si Dios no tuviese el poder de controlar el entorno, de controlar el proceso de inspiración, el proceso de ilustración, de iluminación, si Dios no es capaz de gestionar adecuadamente el proceso de su palabra de manera tal que en ella los escritores originales no introduzcan error, entonces muy probablemente no podemos confiar completamente. Y no fuera un Dios entonces. Correcto, no sería alguien poderoso. Exacto. Pero si no es capaz de... Con algunas facultades. Si no es capaz de controlar esto, pues muy probablemente no sería capaz de controlar algo mayor, que es mi salvación. O sea que entonces estaríamos negando todos los atributos de Dios. Así es. Decir que Dios puede errar es decir que es humano, es uno como nosotros. Exacto. Y no es así. Dios no es error, Dios no comete errores y nosotros podemos afirmar que no hay error en la Biblia. Entonces, si seguir en esa posición de negar lo infalible de la palabra de Dios, no crearía un problema.
o crearía problemas en el punto de vista teológico, en el punto de vista bíblico, en el punto de vista de relación en la iglesia? O sea, ¿qué problema sería el establecer, el mantener o negando lo que es la inerrancia de la Biblia? Trae definitivamente consecuencias, repercusiones graves en el presente y también en la eternidad. Una iglesia, un creyente que decide seleccionar porciones de la Biblia y decir, como hizo Marción en el primer siglo, en el segundo siglo de la historia de la iglesia, y decidir esto es palabra de Dios y esto no lo es, se toma el mismo atribuciones que no le competen. Dios ya dijo qué cosas eran su palabra y qué cosas no. Pero además de eso, me da a mí la discrecionalidad sobre mi vida. ¿A qué me refiero? Si la Biblia es o contiene errores y yo soy quien debe decidir lo que es correcto y lo que no en la Biblia, entonces yo puedo decidir cómo debo vivir. Y eso puede tener repercusiones fuertes en el presente. O sea, en el sentido más llano, esto sí es para mi vida, esto no es para mi vida. Correcto. Es lo que nosotros vivimos hoy en día. O sea, que la Biblia no fuera una regla de acción práctica en mi vida, es así. O sea, del accionar. Yo tendría la autoridad de decidir qué yo voy a hacer, qué yo voy a tomar y qué no. Entonces no sería el famoso manual que hablamos en la vez pasada. Si la Biblia es un manual, significa que tiene que llevarte de las reglas que tiene el manual para que correctamente funcione, en este caso, mi vida. Entendimos perfectamente. Entonces, me permito incluir algo más en ese asunto. O sea, nosotros debemos estar atentos a esto, porque afirmar que la Biblia contiene errores y dejar esa discrecionalidad en mí de decidir lo que es correcto y lo que no, es lo que hace que hayan movimientos que cuestionen la autoridad de la Biblia en decidir quién o cómo debe de ser el liderazgo en la iglesia. Es lo que trae como consecuencia personas que puedan retar al apóstol Pablo y decir que Pablo estaba en un contexto donde él era un machista, y por ser machista entonces él solamente limita la autoridad en el liderazgo de la iglesia al hombre. Tener esa discrecionalidad es la que también hace que personas decidan, bueno, Dios no está aborreciendo la homosexualidad, sino más bien la promiscuidad. Y si Dios ama el amor homosexual, Dios ama el amor que pueden tener los homosexuales, pero no que sean promiscuos. Eso es yo en mi discrecionalidad decidiendo qué cosa es correcta y qué cosa no lo es en la Biblia. Y no quiero cerrar este punto sin decir que el riesgo entonces es mayor. O sea, yo puedo destruir mi vida en el presente y aún puedo guiar a muchos otros al error hasta que tenga repercusiones en la eternidad. Necesitamos ser cuidadosos, y si somos cristianos y Dios es la autoridad en nuestras vidas, no nos compete a nosotros discutir con Dios. ¿Por qué eso es así? O sea, ¿por qué no es de esta forma? Dice la Escritura en el libro de Romanos que el vaso no puede pleitear con su hacedor. Romanos capítulo 9, diciéndole yo quiero ser de esta forma o de aquella otra. Si Dios es la autoridad, Él decide. Y aunque me duela, aunque choque con todos mis deseos y mis sueños y lo que yo quiera hacer en mi vida, mi papel no es cuestionar a Dios ni tratar de reinterpretarlo. Mi papel es obedecer lo que Dios tiene para decirme. Palabra de Dios es lo que va. Así es. Entonces, desde el punto de vista del fundamento nuestro, podemos decir, por lo que te acaba de decir, que los que se mantienen negando entonces la inerrancia de la palabra de Dios van a cometer entonces un ataque en varios sentidos. Y en ese sentido serían el carácter de Dios, quien originó la palabra. Estarían atacando también la fidelidad del Hijo de Dios, o sea, de Jesucristo, quien es el que afirma la palabra. Y estarían atacando también lo que es el ministerio del Espíritu Santo, que nosotros creemos que es el que inspiró la palabra. Por lo tanto, eso pondría, a nuestro modo de ver, en una balanza o en un tela de juicio lo que es la estabilidad de la iglesia. Porque el mismo Jesucristo dijo que la iglesia estaba establecida y estaba construida en su palabra. O sea que el problema, lo que tú estás señalando, es que repercute no solamente en los fundamentos
repercute en nuestra vida y lo que hace es que quita a Dios en el sentido de su carácter, de su posición como Dios. Así es. Entonces no sería Dios, sería otra cosa. Así es. Qué interesante. Finalmente, ¿cuál implicación práctica entonces podemos dar al afirmar que la Biblia entonces es infalible? Bueno, definitivamente viene a mi mente la historia de la primera familia en el huerto del Edén. Sabemos que Dios dio instrucciones a Adán, que él fue cumpliendo cada una de ellas hasta encontrarse con aquella de que del fruto del árbol, el fruto de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, de este no comerás. Es una instrucción que Dios dio, es algo que estaba claramente establecido, que Dios no quería que el ser humano tomara de ese fruto. El ser humano fue engañado por Satanás. Y Satanás, el engaño mayor de Satanás no está en negar abiertamente la palabra, está en tomar porciones de la palabra y darles un enfoque diferente y sacarlos del contexto y tratar de darle al hombre un poquito de palabra para que el hombre se sienta bien y entienda que las decisiones que está tomando son valiosas con ese poquito de palabra. Y ocurrió entonces con esa primera familia. Satanás le dice a la mujer: Dios les dijo que no coman de ningún árbol del huerto. Dios no dijo eso. La mujer responde: no, Dios dijo que de este no podemos comer ni siquiera tocar. Dios tampoco habló de no tocar. Ese agregarle un poco más, ese decir que hay cierta forma de error, trae definitivamente consecuencias eternas en la vida de Adán, de Eva y del género humano. De no haber sido así y haber tomado como válida la palabra de Dios y haber entendido que Dios no se equivoca y haber entendido que Dios no comete errores, si estos que fueron los primeros habitantes de la tierra hubiesen decidido cumplir con toda certeza la palabra que Dios había hablado, entonces no tendríamos hoy en día ni injusticia, ni tristeza, ni culpa, no tendríamos pecado, ni dolor, ni mal, ni muerte, ni enfermedad. Viviríamos vidas plenas como Dios las diseñó en principio. Desviarse de la palabra de Dios es vivir en error. Un creyente entonces debiera tener la satisfacción de entender de que si estamos en la verdad, estamos en el verdadero. Y si estamos en el verdadero, las promesas son garantía de las que nosotros podemos echar mano. Y no estamos hablando de promesas de prosperidad material en esta tierra. Estamos hablando de comunión con Dios, estamos hablando de relación con el Todopoderoso y de una vida más allá de la muerte. Creer que la Biblia no tiene errores debe darnos esperanza y debe de hacernos mantener más bien en nuestras vidas el gozo de saber que estamos en lo que Dios quiere y que eso definitivamente trae beneficios presentes y eternos. Pues entonces damos las gracias a Dios por la presencia de tu hermano Vladimir, que es refrescante y que orientador ha sido el haber compartido contigo todas estas enseñanzas de la inerrancia de la palabra de Dios. Nos da mucho más confianza ahora porque la palabra que tenemos es la palabra verdadera. Gracias por mantenerte en sintonía con El Lucero de la Mañana. Si deseas escuchar o leer el texto de este programa, escríbenos a ellucerodelamanana@gmail.com o llámanos al teléfono 829-286-9481. También puedes visitarnos en Facebook con el mismo nombre de nuestro programa. Dios te bendiga y si Él lo permite, nos vemos la próxima semana.